Buenos días, mis estimados hermanos en Cristo. Como a lo mejor muchos ya esperaban, vamos a seguir con el libro de Romanos. Con la ayuda de Dios, ahora vamos a poder terminar el capítulo 4. Y si recuerdan, la vez anterior, el apóstol Pablo se enfocó en el ejemplo de el patriarca Abraham, a la cual le dedicó bastante del capítulo, y ahora para rematar sigue con Abraham, sigue y profundiza aún más en este hombre que por fe llegó a Dios y por fe caminó con Dios. La palabra en más de alguna ocasión vuelve a repetir el caso del patriarca Abraham. Nos vuelve a mostrar nuevamente cómo él llegó a la fe y cómo su fe se puso en práctica y fue un hijo de Dios y caminó con Dios. Si recuerdan, en la vez anterior, en la primera parte del capítulo 4, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo primero que declaró el apóstol Pablo para decir que fue Abraham el primero, o más que el primero, fue el inicial de esta gran descendencia que creyó en Dios, y esa fe que puso en Dios se la fue contada como justicia. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene un poquito más profundo. Nuestro conocido apóstol Pablo ahora le sigue dedicando palabras al patriarca Abraham para denotar lo que viene ahora, una vez que ya el patriarca Abraham entregó su fe, o por fe creyó en Dios, ahora él viene a recibir el premio por esa fe. Permiso. Entonces, la vez anterior quedamos en el versículo 12 y ahora vamos al 13, donde ahora viene el apóstol Pablo a contarnos que ahora Abraham es merecedor de una gran promesa de parte de nuestro Dios. Dice ahí el título del capítulo, la promesa realizada mediante la fe. Cuando nosotros venimos a la fe, cuando venimos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y entramos en pacto con Dios y con Cristo, tenemos grandes promesas para nosotros, grandes promesas que Dios otorga al hombre que tiene fe y las hará realidad, las ha hecho realidad y las hará realidad. Ahí, si me ayuda la hermana Betsabe, creo ahora está en los controles. No, la hermana Josefa. Tenemos ahora gente nueva en la parte multimedia. Así que, bueno, a todo esto muy bien. Ahí el hermano Ángel. Muy gracias al Señor podemos verlo crecer en la fe y ahora muy bien en la dirección de la alabanza. Dice ahí, vamos al versículo 13 de Romanos 4, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esta es una de esas oraciones que parece que me la dan vuelta, como que la escriben de otra manera para poder darle sentido. Yo la habría escrito al revés, pero yo voy a respetar lo que escribió Pablo y el Espíritu Santo le dio para escribir. Y dice ahí, porque no por la ley fue dada a Abraham. ¿Qué cosa? La promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley. Si recuerdan bien, nuestro Dios dio una ley que se la entregó al pueblo de Israel, que ya hemos hablado varias veces, que está en el Pentateuco o la Torá, como le llaman los judíos, y ahí es donde Dios nos entregó el estándar que tiene Dios para que el hombre pueda ser salvo, pueda ser santo. Y como vimos en los primeros capítulos de Romanos, para el hombre es imposible llegar a cumplir esta ley. ¿Por qué? Porque estamos manchados con el pecado y este pecado es el que nos impide
a nosotros como hombres ser dignos de presentarnos frente a Dios en justicia. Entonces también aprendimos que es Dios el que nos tiende la mano y el que viene por nosotros a rescatarnos, a salvarnos para poder reconciliarnos con Él y encontrar la vida eterna. Esta ley, antes no estaba el pecado, pero no teníamos conciencia del pecado, no sabíamos qué era pecado y qué no. Una vez que vino la ley, nos mostró dónde está el pecado. Pero, tal como también ya hemos visto en los primeros libros de Romanos, la justicia viene por tener fe en aquel que nos salva, aquel que nos limpia, aquel que nos da la vida eterna, lo que nos da la entrada al reino de Dios. Dice la promesa que sería heredero del mundo. También aprendimos en la vez anterior, en la primera parte del capítulo 4, de que Abraham fue el primero de una gran descendencia, que fue el primero que tuvo fe en Dios y caminó con Dios. Pero a partir de él hubo una gran descendencia, que fue parte de la promesa que le hizo Dios, que a partir de él sería padre de una gran nación, y esta gran nación que se llegó a constituir en el pueblo de Israel. También aprendimos que no solamente el que es heredero en la carne o el heredero sanguíneo, el que es también descendiente de Abraham, sino también aquel que es o que tiene la misma fe que tiene Abraham. Espiritualmente llegamos a ser descendencia de Abraham gracias a que creemos en el mismo Dios que creyó Abraham. Y de la misma manera. Por eso dice que a su descendencia le fue dada esta promesa de ser herederos del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de la justicia. Por eso a mí este versículo me incomoda porque está como redactado al revés. Me gustaría cambiarle el orden, pero así lo hizo el Espíritu Santo. Cuando dice ahí herederos del mundo, uno piensa que a lo mejor vamos a heredar este mundo, que un día a lo mejor nosotros reinaremos en este mundo, pero nuestra herencia va mucho más allá de este mundo. Nuestra herencia está en la última instancia, en el reino de Dios junto a nuestro Dios. Porque la palabra dice que este mundo algún día perecerá. Todo lo que ahora vemos y conocemos ya no existirá más algún día. Por eso, si heredáramos este mundo, cuando perezca, nos pereceríamos junto con él. Lo que nosotros heredamos ahora, esta promesa que nos da Dios, esta herencia, va más allá, va en el reino de Dios, que está más allá de este reino o de este mundo. Es algo que debemos dejar ahí anotado en una nota, porque después lo veremos de nuevo, que nosotros no heredamos este mundo, heredaremos otro mundo, que es el reino de nuestro Dios. Luego, pasando al 14, bueno, ahí recalcamos que heredaremos esta promesa por la justicia de la fe, por creer en el Dios Todopoderoso que nos da esta promesa. No por la justicia, no por nuestras obras, no por lo que podamos hacer como hombres, sino por tener fe en aquel que nos puede sacar del pecado, nos puede sacar de esta condición actual. Y dice en el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Este es un recurso también que ha ocupado Pablo bastantes veces, de suponer algo y tratar de demostrar que si fuera así, todo sería inútil, todo sería vano. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Supone si por la ley, si fuéramos herederos por medio de la ley, por medio de nuestras obras, vana sería la fe y vana sería la promesa que nos da Dios
de recibir este reino. ¿Por qué? Porque si ya dependiera de nosotros, ya no necesitamos la fe en Dios, ya no necesitamos caminar con Dios, entonces ya sería por nuestros propios medios. Que es todo lo contrario que viene predicando Pablo en todo el libro de Romanos. Nosotros dependemos total y completamente de Dios para alcanzar la salvación. Entonces, vana sería la fe y anulada la promesa, si confiamos en nuestras obras. ¿Y qué pasa? En el 15 dice, pues la ley produce ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Este versículo al principio parece difícil de entender, pero en el fondo es, si yo pongo a un hombre natural, tal cual nace sin conocer a Dios, y lo pongo sin ley, de seguro hará lo que le plazca. Y la Biblia da testimonio de que el hombre, cuando hace lo que quiere, hace lo peor. Va atraído por el pecado, es esclavo del pecado, es totalmente depravado y siempre busca el mal. El más claro ejemplo, Adán, Eva, Caín. Y así, si empezamos a buscar cada vez que el hombre anduvo sin Dios, que se apartó de Dios y lo dejamos así libre, sin ninguna contención, el hombre siempre buscará lo peor, siempre será pecador, siempre irá a perdición. Por eso dice, la ley produce ira. Una vez que yo pongo la ley, pongo a alguien, ya le pongo límites. Hasta aquí es lo bueno y de aquí para allá es lo malo. El hombre siempre se va a transgredir, siempre va a fallar, siempre va a traspasar esta ley, a quebrar la ley. Y dice ahí en la segunda parte, pero donde no hay ley tampoco es transgresión. Claro, si yo saco la ley, el hombre hace lo que quiere, pero de todas maneras va al pecado. Yo siempre me pongo como ejemplo, me gusta usar ejemplo para poder entenderlo de la manera más simple, y siempre me gusta usar el ejemplo cuando veo la ley, pongo, por ejemplo, un signo pare que está ahí para dirigir el tránsito. Si yo dejo la esquina sin un signo pare y los autos pasan bajo libre albedrío, lo más probable es que se produzcan muchos accidentes y autos choquen. Los hombres, para impedir eso, pusimos una ley donde pusimos un orden, pusimos un signo pare, de la manera que el que llega por una esquina debe detenerse para que los otros pasen libremente. Y así impido que se ocurran muchos accidentes. Cuando pongo el signo pare, pongo una ley. A pesar de ser el signo pare, igual se producen accidentes. La estadística lo dice. Si yo saco el signo pare, los accidentes siguen igual, incluso peor. Por eso dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, pero el pecado sigue ahí, la muerte sigue ahí. Seguimos en la misma condición de perdición que estábamos al principio. Con ley y sin ley seguimos perdidos. Por eso también Pablo siempre recalca que por la ley no podremos alcanzar salvación. Y por eso ahora está diciendo que por la ley tampoco heredaremos la promesa de Dios. Entonces, ¿qué esperanza nos queda? La que ya ha dicho Pablo y la que ha publicado y dicho muchas veces, que está en el versículo 16. Si me ayuda ahí con el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, la solución está ir con fe en aquel que nos puede salvar, en aquel Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas. ¿Y cómo es otorgado?
por gracia, o sea, un regalo que nos da nuestro Dios sin ningún costo, que para nosotros es inmerecido porque somos pecadores, pero Él la da por gracia, y por medio de esta gracia somos herederos de las promesas de Dios, tal como dice ahí. Y esta promesa es firme para toda su descendencia. Como ya habíamos comentado, la descendencia de Abraham no es tan solo los hijos de Israel, sino que todo aquel que cree en el mismo Dios que creyó en Abraham. Todo aquel hombre que crea de la misma manera y tenga esa misma fe que tuvo Abraham, también forma parte de esta descendencia. Lo vamos a ver en los versículos que siguen. También dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí lo declara, pero a mí me gusta siempre complementar estas cosas que dice Pablo con lo que escribió en otros libros, y como ya hemos visto, hemos recurrido bastante al libro de Gálatas, que nos muestra o complementa lo que Pablo escribió en Romanos. En Gálatas lo complementa, incluyendo algunas cositas adicionales. Si nos vamos al libro de Gálatas, si me ayudan ahí, Gálatas 3, versículo 7, dice, sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ahí nos recuerda y nos declara que todos los que creímos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y de toda esa descendencia en adelante, tenemos la misma fe, creemos en el mismo Dios, y por esa misma fe en ese Dios también recibimos la misma promesa, la misma bendición que recibió Abraham. Luego ahí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3 también, 16 al 18, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aquí hay un detalle que nos atañe conocer. Ahí dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, la simiente. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjense que está escrito en la palabra de que dentro de la descendencia de Abraham vendría uno, el único Hijo de Dios, que vendría a ejecutar la promesa de Dios, a venir a ser efectiva. Todo lo que Dios prometió lo hizo por medio de aquel que es parte de su simiente, quien es Jesucristo, que aquí lo declara. Esto pues os digo, en el 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y aquí nos ratifica lo que estamos viendo en Romanos, que la promesa de Dios no viene por la ley, no viene por lo que nosotros hagamos como hombres, viene por esto que declara acá, que es esta descendencia, esta simiente que estaba en Abraham, la hizo ahora efectiva en Jesucristo nuestro Señor. ¿Vino Jesucristo ahora a ser efectiva o a cobrar este cheque que se le dio a Abraham? Jesucristo tenía el poder de cobrar este cheque, ahora hacerlo efectivo y entregarlo a nosotros. Esta gran bendición ahora viene para los hijos de Dios, para los que creemos en Dios. Después de este paréntesis volvemos a Romanos. Dice ahí en el 17, bueno, aquí hace una declaración importante también. Como ya hemos comentado, Pablo recurre mucho al Antiguo Testamento para respaldar todo lo que está predicando, sabiendo que todo lo que ya fue escrito por medio de la inspiración del Espíritu Santo ahora se está haciendo efectivo, y Pablo lo está demostrando. En el 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó,
el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Revisemos primero qué es lo que estaba escrito. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5, donde escribió sobre Abraham, dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí viene la gran promesa, donde Dios le dice ahora: usted no se preocupe, está viejito, ya no tiene las fuerzas que tenía antes, su esposa también está ahí, media complicada, pero tranquilo. A partir de ti haré una gran descendencia, serás padre de muchedumbre de gentes. Créame, yo soy el Dios Todopoderoso que puedo hacer todo. Puedo cumplir mi promesa. Entonces, Abraham creyó. Y dice que estaba delante de Dios, a quien le creyó. ¿Y qué le creyó? Que Él da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. La semana pasada acabamos de recordar la resurrección de Cristo y vimos y aprendimos que aquel que está muerto puede volver a la vida y Dios puede darle resurrección. Jesucristo, el primero en resucitar, la primicia, y después de Él, todos los que tienen la fe de Cristo resucitarán con Él. Así está escrito en la palabra. Y forma parte de la promesa que está dando en esta instancia al pueblo de Israel, a Abraham. ¿Quiénes están muertos? Todos están muertos. Todo aquel que tenga el pecado en su vida está muerto. O sea, todo hombre. Desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que exista en esta tierra, está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque tiene el pecado y cuando venga el juicio de Dios, mandará al destino final, a la muerte final, a todo aquel que esté todavía en pecado. ¿Y cómo podemos salir del pecado? Mediante esta promesa que nos está declarando aquí Pablo. La fe en el Dios Todopoderoso, la misma fe que tuvo Abraham, la fe en Cristo, que nos dio libertad, que nos dio perdón de pecados y el que nos da la resurrección. Por eso dice, creyó el que da vida a los muertos, en el que da vida a los muertos. Y ahí hay una frase que yo creo que a todos nos complace en el corazón, dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Solamente Dios podría hacer eso. Aquel que sabe y conoce todas las cosas. Y dice, Dios es capaz de hacer lo que nosotros no podemos. Él es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Para Él no hay nada imposible. Y Dios hizo un milagro. Dio vida a los muertos, ¿cierto? Para eso nosotros es un milagro. Dar a alguien que está muerto, darle vida, nos dio vida por medio de Jesucristo. Bueno, y también ahí está viendo el análisis que hace algunos eruditos de la palabra, que ponen sus comentarios. Dice que por esta misma declarar de Dios de que ahora los muertos ahora viven, Él nos perdona de pecado porque declaró inocente al que es culpable, o sea, nosotros. Él tenía poder para hacerlo porque Él es juez. Y declaró culpable al inocente, que es Cristo. Y por ese juego de palabras, hoy tenemos salvación. Porque todo el pecado que estaba en nosotros, Jesucristo lo cargó en la cruz. Y por ese hecho de ahora Jesucristo cargar en la cruz y morir en la cruz por nosotros, ahora somos nosotros declarados inocentes. Cuando lleguemos a esa instancia de presentarnos frente a Dios, Dios no va a ver a un pecador, va a ver a Cristo. Porque cuando nos ve a nosotros, verá la imagen de Cristo, aquel en el que hemos creído y aquel que hemos depositado nuestra fe. Y cuando nos vea, este es hijo de Dios, este es discípulo de Cristo, este
tiene la santidad que tiene Cristo. Pase, adelante. Bienvenido a la tierra prometida, a la promesa que nos tiene nuestro Dios. Y pasando al siguiente, dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aquí, si recuerdan, hay un episodio también en Génesis capítulo 15, versículo 5. Estaba Abraham ahí ahora recibiendo esta promesa de una gran nación y Dios lo saca afuera, estaba oscuro de noche y le dice lo siguiente. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Yo creo que el patriarca Abraham estaba absorto, estaba anodadado, como dice la palabra, que se usa bastante en nuestros días, porque Dios le estaba ahora declarando una gran promesa. Por tener fe en mí, ahora tú recibes esta promesa. Tú serás padre de muchedumbres. Y de seguro en su corazón, a lo mejor el patriarca Abraham decía, wow, ¿será cierto? Porque estoy viejito, ya no tengo las mismas energías que antes. De seguro los demás de 70 pueden comprender bien esto. Algunos ya estamos llegando a esa edad, así que podemos entenderlo. Sí, de a poquito vamos llegando a esa edad. Pero nos damos cuenta que cada día se hace más difícil no tan solo el tener hijos, sino que el criarlos, porque ahora es que una vez que nacen los bebés hay que criarlos, hay que tener energía suficiente. Ahí se ríen algunos que están ahí a puertas de criar. Pero Abraham, imagínense cómo estaba en su corazón, pensando, uy, ¿qué me viene ahora por delante? Pero aquí dice la palabra que Abraham no tuvo dudas. Creyó en aquel que le estaba diciendo esto. Y todo eso que lo estaba diciendo, él lo estaba asimilando en su corazón y creyéndolo. Y ese corazón, que a lo mejor en algún instante estaba dudoso, ahora empezaba a creer cada vez más, hasta el punto de creer y entregarse totalmente a Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy. Soy viejito, pero si necesito, si tengo que ser padre, seré padre. Mi esposa está en la misma condición que yo, también será madre. Y dice, ahí, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Entonces, claro, Dios lo llevó afuera de la tienda, estaba oscuro, miró al cielo y cuenta las estrellas. Y empezó a contar, y mientras contaba le dijo, así será tu descendencia. Yo creo que no contó más de 100 estrellas, ya no, se aburrió de contar. A mí me da risa porque el hombre, en su afán de quererse ser Dios, ha mandado al espacio telescopios para poder ver mejor las estrellas. Y si ustedes saben, el último telescopio que mandaron al espacio se llama el James Webb, un telescopio que está orbitando fuera de la atmósfera, que no tiene ninguna interferencia visual, y con eso están escudriñando el universo para ver qué hay más allá. Y saben que se han dado cuenta que aquella estrella que era un puntito difuso, enfocaron con mayor definición y no era una estrella. Era una constelación de galaxias. Y cada galaxia tenía millones de estrellas. ¿Y que se dieron cuenta? Que en realidad el universo es casi infinito. Cada vez que miran más profundo, encuentran más estrellas y cada vez más grande, como que no se acaba nunca. Esa es la creación de Dios. Ese es el poder de nuestro Dios, que puede hacer todo este universo que para nosotros es inconmensurable. Para Dios todo es posible. Él creó este universo y por más estrellas que podamos contar, no vamos a terminar nunca. Nos va a faltar años para poder contar todas las estrellas. Así como se le dijo a Abraham, cuenta todas las que puedas ver. Son incontables para nosotros. Pero así será la promesa de Dios. Dios hace, para Dios no hay nada imposible.
Y si te promete algo es porque lo cumplirá. Y todo lo que está escrito y prometido en nuestra palabra, Dios lo cumplirá. Gran parte ya se ha cumplido. Lo podemos ver, lo podemos constatar. Y todavía queda un poquito más por cumplirse. Nosotros quizás seamos protagonistas de ello, pero estemos ahí atentos, esperando cumplir, de ser testigos de lo que viene por delante y que nuestro corazón esté convencido y creyendo en lo que Dios ha prometido. Luego en el 19 dice, ahora lo que estamos viendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sara había tratado de ser madre mucho tiempo, pero no pudo. Estaba no tenía la posibilidad de tener hijos. Y ahora Dios le viene a prometer, ahora serás madre, ahora podrás procrear, estando en avanzada en edad y con la esterilidad. En el libro de también Génesis 17, del 17 al 19, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombres de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. No he mencionado nunca a Ismael porque el hijo de la promesa es Isaac, el hijo que tuvo con Sara. Ismael fue otra, quizás, decisión de Abraham, pero la promesa que Dios está dando es por medio de la descendencia en Isaac. Y en el 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios le confirma ahora a Abraham. Abraham ahora, como le había comentado, está como dudando, pensando, soy viejito, mi esposa estéril y viejita, ¿podré procrear a esta altura de la vida? Sí. Dios le dice, si tú procrearás y llamarás al hijo que viene, ahí está diciendo las cosas que no son como que son. Antes de que naciera Isaac ya le puso nombre. Y mi pacto que estoy haciendo contigo seguirá con Isaac y con los que vienen por delante, con Jacob, con los 12, etc. Con toda la descendencia seguirá por eternidad, dice. Entonces vemos que ahora Abraham está abriendo su corazón, confiando plenamente en el Dios que le está prometiendo esto. Y el 20, ahora volviendo a Romanos, en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y ahí viene lo que estoy anunciando, que ahora Abraham está confiando plenamente en Dios. Se fortaleció su fe. Mientras más creo, más aumenta mi fe. ¿Se acuerdan que vimos esos en el primer capítulo, el capítulo 1, que el justo vivirá por fe? Esta redundancia que parece que es un círculo virtuoso. Mientras más creo en Dios, más se fortalece mi fe. Y así voy, aumentando. Nosotros, los que estamos hoy día a varios cientos de años o miles de años de este episodio de Abraham, hoy día estamos delante de la palabra viendo estas cosas y quizás creyendo de la misma manera que lo hizo Abraham. Y muchas veces nosotros como Abraham también dudamos, también nos costó creer, pero en el momento que creímos nos entregamos por completo a Dios.
Y quería traer un par de versículos para mostrar cuánto nos debemos entregar, creer y confiar en Dios. El primero que siempre se me viene a la memoria, me encanta este versículo, que está en Mateo 14:31. Si recuerdan, estaban los discípulos en una barca, se le aparece Jesucristo caminando por el agua, y el nunca bien ponderado Pedro, apóstol Pedro, dice: Señor, haz que yo camine hacia ti, e igual que tú estás caminando en el agua, haz que yo camine hacia ti. Pedro en su ímpetu se lanza al mar y de seguro dio un par de pasitos, pero en cuanto se asustó, en cuanto dudó, se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dudamos, perdemos la fe. Nuestra fe se debilita. Mientras más dudamos, más se debilita nuestra fe. Y tenemos la confianza de que Dios cumple sus promesas, teniendo eso en nuestro corazón y sabiéndolo. Y por el contrario, ahora vengo con el contraejemplo, el ejemplo de aquel que se entregó por completo a Dios y fue salvado, y fue rescatado. Dice ahí, me gusta también este ejemplo, que está en Daniel, en el profeta Daniel, versículo 3, 17, ¿recuerdan? Estos tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Estaba el rey Nabucodonosor, que hizo una imagen para adorar, para que el pueblo adorara, y mandó y obligó a todos a adorar por la fuerza a esta imagen. Pero estos tres, que eran hijos de Dios, que creían en Jehová, el único Dios de los cielos, dijeron: no, nosotros no vamos a adorar ídolos, solamente adoramos al Dios que está en los cielos, contra todo lo que nos quieran hacer. Y recuerdan que la decisión del rey fue tomarlos y mandarlos al horno. De seguro, cualquier hombre sin fe habría muerto calcinado. Pero ahí dice en Daniel 3:17: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Cuando fueron ahora ellos obligados a adoren a esta imagen, si no morirán. No, nosotros no adoraremos ninguna imagen, solamente adoramos al único Dios que está en los cielos, a Jehová. Y Él nos librará, si es su voluntad, de esta que nos quieren hacer, de esta maldad que nos quieren hacer. Y fueron librados. Ellos confiaron totalmente, pusieron su vida en las manos de Dios. Dios, aquí está nuestra vida, si es de morir aquí, nos vamos. Pero si es de quedarme, Señor, protégeme de esto que es un milagro. Es imposible meterse un horno, que además lo calentaron 7 veces más. ¿Cómo se salvaron? Si no fuera por la mano de Dios, por la promesa de Dios, del Dios que todo lo puede. Ven que ellos depositaron toda su confianza en Dios, creyeron totalmente en Él. Mientras más confiamos en Dios, nuestro Dios más nos fortalece. Nuestra fe más se fortalece en Dios. Nuestra relación con Dios es una relación de amor. No es por fuerza como lo quería hacer Nabucodonosor. Quería que adoraran a la fuerza. Nuestro Dios nos pide con amor. Primero, Él nos amó a nosotros y nos dio estas bendiciones. Y está con la esperanza de que nosotros también le retribuyamos ese amor. Nuestra relación con Dios es una relación de amor. Y muchas veces, por ejemplo, estos mismos hombres que estaban ahí a la puerta del horno, a lo mejor igual tuvieron algo de miedo, tuvieron algo de temor. Confiaron en Dios, dijeron: Señor, aquí está, me entrego totalmente. Pero, primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor?
Cuando queremos caminar en fe, de repente vienen pruebas, viene el enemigo que nos quiere apartar de Dios, que nos quiere distraer, que nos manda dificultades, nos manda tribulación para que desistamos de la fe, para que nuestra fe se debilite. Pero nuestro Dios dice, el amor es la fortaleza por el que ahora yo estoy rescatándolos a ustedes. Ustedes son mi pueblo. De la misma manera que Abraham tuvo fe en Dios y pese a todas las cosas que le podían dar temor y haber disminuido su fe, Dios confió en Dios. Dios amó a Abraham y Abraham de vuelta en retribución amó a Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, nuestra entrega total a Él. Y esas promesas que hoy vienen por medio de Jesucristo también son ese premio que estamos nosotros recibiendo como hijos de Dios. Luego, en el 21, siguiendo ahora con Romanos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora Abraham, totalmente convencido, confió en Dios y todo lo que Dios se prometió se empezó a hacer efectivo en su vida. Sara quedó esperando un bebé, nació, procrearon y nació Isaac. Y de ahí para adelante empezó una gran descendencia. Dice en el 22, por lo cual su fe le fue contada como justicia, que ya es lo que hemos visto desde el principio de este capítulo 4, la fe de Abraham. Luego ahí en el 23, y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora, todos los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, nos podemos subir a este carro de la victoria que empezó con Abraham. Nos subimos de la misma manera que Abraham se subió, por medio de la fe. Y aquí está escrito, para que a nadie le quede duda, que de seguro hay muchos malos profetas, malos maestros que andan enseñando cosas que tratan de negar esto o de distraernos y no hacernos creer que a lo mejor Israel es un pueblo exclusivo, que solamente es los descendientes sanguíneos de Abraham. No, todos los que creyeron en Dios de la misma manera que lo hizo Abraham también son parte de la familia de Abraham y son herederos de las mismas promesas que recibió Abraham. Luego, en el 25, para ir terminando este capítulo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, hablando de Jesucristo. El apóstol Pablo siempre trata de poner este nexo, no dejando de hablar de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, asociándolo a lo que acababa de pasar recién esos años, que era la vida de Jesucristo y cómo su muerte en la cruz vino a a confirmar todo lo que está en la palabra de Dios. Todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo se cumplieron en Cristo. Y todas esas promesas que estaban ahora en Abraham, Cristo las vino a hacer efectivas. Y cuando dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, también hay eruditos que dicen que está parafraseando el capítulo 53 de Isaías. Si recuerdan bien, en este capítulo habla de Jesucristo, profetizado muchos años antes, y ahí en el Isaías 53 del día al 12 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hablando de Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando Jesucristo fue a la cruz y murió, no fue para morir y quedarse ahí, fue para resucitar y para que por medio de la resurrección de nuestro Señor hoy tengamos toda la bendición de Dios y todas las promesas de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. En Jesucristo se hace efectiva todas estas promesas y por medio de él, primero tenemos salvación y ahora tenemos entrada en el reino de Dios y entrada acceso a la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nuestra fe se ve debilitada porque dudamos. A mí una vez un amigo me comentó, no sé si el signo de interrogación, que significa la duda, tiene como una forma de serpiente, como que parece que hay alguien que nos quiere siempre meter la duda, que es el que era serpiente en el Antiguo Testamento. Pero no le crean a él, crean al Dios que está en los cielos, aquel que todas estas promesas y todas las bendiciones que tiene para nosotros, él las cumplirá. ¿Pero en quién? En aquellos que tengan la fe en el Dios Todopoderoso. Aquellos que tengan la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que padeció en esa cruz y que la semana pasada recordamos que resucitó para gloria de Dios Padre. Que nunca esté la duda en nuestro corazón. Si usted algún día está caminando y tiene dudas, vienen las aflicciones, vienen los problemas, aférrese a esta palabra, aférrese a Jesucristo. Así como Pedro tuvo duda, Jesucristo le va a tender la mano para decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes más. Vuelve, confía, cree. Porque mientras más crea, más fortalecido será para Dios, por Dios. Si algún día está en duda, vuélvase a Dios. Deposite enteramente su confianza en Él. Todo lo que usted, toda su vida misma, entréguesela a Dios. Y no será defraudado, como dice la palabra. En el Dios Todopoderoso podemos confiar. Bueno, con eso terminamos este capítulo 4, dedicado en especial al patriarca Abraham, y aprendimos hartas cosas de él, pero que importante es que este ejemplo que dio Abraham es para nosotros. Y nosotros seguimos ese mismo camino que siguió Abraham. Amén. ¿Me acompañan a orar? Oh Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por recibir esta palabra. Gracias por darnos a conocer tu plan, darnos a conocer las promesas que tienes para tus hijos. Damos gracias porque tú no nos has apartado, no nos has dejado botado en el camino, sino que tú extendiste tu mano para salvación nuestra. Enviaste lo más valioso tuyo, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que puede salvarnos, aquel que puede librarnos del pecado y aquel que resucitó un día para nosotros seguir sus pasos y resucitar junto con Él. Padre, sabemos que un día heredaremos el reino junto con Él. Donde Él esté, también nosotros estaremos junto a Él. Confiando en tus promesas, confiando por fe en todo lo que tú has propuesto para nuestra vida. Padre mío, ayúdanos a entender estas cosas, ayúdanos a confiar, ayúdanos también a predicarle al mundo todo esto que hemos aprendido, que no quede en el olvido, que quede profundamente grabado en nuestro corazón, que no tengamos temor, que no el enemigo se aparte de nosotros, que sea más importante el saber que estamos en tus manos y tú nos apartas de todo mal, nos apartas del pecado, nos apartas de la muerte. Padre mío, lo dejamos en tus manos y lo pedimos
en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.